Cultura azteca. Legendarios guerreros y fuertes alianzas militares fueron características que describirían al Imperio Azteca, la más poderosa civilización de Mesoamérica, pero ese título no lo consiguieron de la noche a la mañana. Con la caída de la Gran Teotihuacán, llegó una época violenta entre pueblos guerreros por el dominio del territorio, hasta que en el siglo VII llegaron los aztecas desde el norte de México y consiguieron dominar todos los pueblos vecinos, haciéndolos pagar tributo a ellos, sus nuevos amos y señores. En el año de 1325 fundaron la ciudad de Tenochtitlan, convirtiéndose en el centro del gran imperio que tenían. La legendaria ciudad estaba construida sobre un islote dentro de un gran lago con canales que conectaban los campos y los centros urbanos. El paisaje montañoso de la región los inspiró a construir 25 templos de forma piramidal, que imitaban el viaje que hacen las montañas hacia los cielos, hasta casi llegar a tocar a los mismísimos dioses. Estos templos buscaban imponer temor y respeto entre los pobladores, ya que en sus cúspides se celebraban sacrificios humanos como ofrendas a los dioses. La sociedad azteca estaba dividida en tres. En lo más alto de la pirámide social se encontraban los nobles, seguidos por los plebeyos y finalmente los esclavos. La máxima autoridad era Tlatoani. A dicho cargo solo se obtenía por elección de un consejo electoral. El grupo más privilegiado era el de la nobleza, que estaba compuesto por la familia real, nobles de nacimiento, sacerdotes, jefes de grupo o conjuntos de familias llamada Calpulli, los jefes militares y los que por derecho se habían ganado el ser de ese grupo. Los plebeyos eran un grupo conformado mayormente por campesinos y artesanos, que a su vez estaba dividido en dos. Los Macehualtin, que eran a los que se le otorgaban prioridades y estaban en una mejor condición social por debajo de los nobles, mientras que Tlaxmait era un nivel más bajo a quienes no les permitían tener prioridades y deberían ser campesinos en tierras arrendadas. En el último escalón de esta sociedad se encontraban los esclavos, aquellos que no tenían ningún privilegio. Las razones por las que alguien terminaba siendo esclavo eran, por ejemplo, por pagar una deuda personal, por terminar siendo prisionero de guerra y entre muchas razones. La economía azteca se fundamentó especialmente en tres grandes actividades: la agricultura, un complejo sistema de comercio y los impuestos. La economía azteca se desarrolló entre el siglo XIV y el siglo XVI en la zona de Mesoamérica. La agricultura azteca se caracterizó por el aprovechamiento del suelo para realizar sus cultivos, pero además, para evitar la saturación de los suelos, utilizaron una especie de balsas denominadas chinampas, donde también cultivaban sobre las aguas de los lagos. El comercio les servía para obtener aquellos productos que no podían producir, y los intercambiaban por medio de trueque. Aunque usaron el cacao como una forma de dinero, el sistema de comercio era muy extenso y abarcaba todo el imperio. El sistema de cobro de impuestos se extendía cuando los aztecas lograban someter a alguna comunidad, obligándolos a pagar tributos basados en las mercancías que producían. De esta manera lograron obtener una buena generación de tributos para su sostenimiento. Como otras tribus mesoamericanas, los aztecas poseían una cosmovisión fruto de la herencia e hibridación de culturas anteriores, organizada en torno a la veneración de un dios solar. Sin embargo, es posible y frecuente hallar evidencia de veneración de dioses toltecas como Tlaloc, Tezcatlipoca o Quetzalcóatl. Incluso, a medida que el imperio crecía, nuevas deidades eran veneradas. Esto se debía a que nuevas poblaciones eran asimiladas y el panteón mexica se expandía. Para ello, se enlazaban sus relatos mitológicos con los de los dioses existentes. Esto arrojó como resultado una religión llena de intrincadas y complejas historias de parentesco entre los dioses, fruto del sincretismo entre civilizaciones. Sin embargo, conforme el imperio se establecía, surgió cierta concepción monista sobre lo divino, abandonando el politeísmo tradicional. En esto, los estudiosos no llegan a un consenso definitivo.
En todo caso, la religión de los aztecas era un elemento central en su cultura. Los ritos de ofrenda a los dioses y sacrificios humanos, generalmente de prisioneros de guerra, eran comunes e importantes en la consolidación de las casas militares. Los aztecas poseían una formidable organización militar que les garantizó el dominio de la región durante su etapa imperial. Contaban con la labor de inteligencia de los comerciantes y mercaderes, que brindaban información clave previo a las invasiones. Estas generalmente duraban hasta que sus enemigos cedieran el vasallaje. Es posible también, aunque no se ha comprobado, que el matrimonio les otorgara también la posibilidad de asimilar al imperio castas nobles particularmente resistentes al vasallaje. El ejército azteca estaba integrado por numerosos plebeyos llamados yaquisque, apenas con una instrucción militar básica, y un número menor pero considerable de guerreros profesionales provenientes de la nobleza, organizados en distintas sociedades guerreras de acuerdo a sus desempeños y su tradición bélica. La guerra era fundamental en el modo de vida azteca. Por ejemplo, era el único factor de ascenso social para los plebeyos, por lo que los hombres recibían instrucción militar desde edades muy tempranas. Sus armas preferidas de combate eran las espadas de obsidiana, llamadas macahuitls, lanzas llamadas tepoztopilis y escudos llamados chimayes. Se dice que Moctezuma poseía una lujosa armería cuyos instrumentos estaban adornados con las piedras más preciosas. Arte. En cuanto a la orfebrería, gracias a sus conocimientos de física, los orfebres pudieron emplear varias técnicas en su trabajo, como la de la cera perdida, fundir oro con la plata, etc. Elaboraban todo tipo de figuras y adornos, pulseras, collares, pectorales, pendientes, etc. Frecuentemente, el metal se combinaba con piedras preciosas, turquesa, amatista, jade, cristal de roca o con conchas. Arquitectura, destacada por su monumentalidad, grandeza y la veneración a la divinidad. Su propósito era manifestar poder. Conservaban un estricto sentido del orden y de la simetría. Los diseños geométricos y las líneas extensas eran representaciones de los dogmas religiosos y del poder del Estado. Se construyeron pirámides escalonadas en Cholula, Xochicalco y Teotihuacán. Escultura. Los aztecas fueron hábiles escultores. Realizaban esculturas de todos los tamaños, diminutas y colosales. En ellas plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Captaban la esencia de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo detalle. En las esculturas de gran tamaño solían representar dioses y reyes. Las de pequeño tamaño se reservaban para la representación de animales y objetos comunes. Se usó la piedra y la madera, y en ocasiones se enriquecían con pintura de colores o incrustaciones de piedras preciosas. Pintura. El color es fundamental en la pintura. Se trata de un color plano, sin matices ni sombras y, posiblemente, con connotaciones simbólicas. Aparece ligada a la arquitectura decorando los edificios. Plumería. Los adornos hechos con pluma tuvieron gran importancia en América Central. Las plumas más preciadas eran las del quetzal, que eran verdes, las del tlahuiquecholi, rojas, y las del suitótol, azul turquesa. Con ellas hacían tapices y adornaban mantas, máscaras rituales, escudos o trajes de guerreros. Llegada de los conquistadores españoles. Su civilización tuvo un final abrupto con la llegada de los españoles a comienzos del siglo XVI. Los aztecas se convirtieron en aliados de Hernán Cortés en el año 1519. El gobernante azteca Moctezuma II consideró al conquistador español la personificación del dios Quetzalcóatl y no reconoció el peligro que su reino corría. Los aztecas recibieron a Cortés amigablemente,
pero posteriormente el Tlatoani, quien era el gobernante azteca, sería tomado como prisionero. En el año 1520 hubo una revuelta azteca y Moctezuma fue asesinado. Su sucesor, Cuauhtémoc, el último gobernante azteca, resistió a los invasores, pero en el año 1521 Hernán Cortés sitió la ciudad capital, Tenochtitlán, y subyugó al imperio. Muchos pueblos no aztecas sometidos a la Confederación se unieron a los conquistadores españoles contra los aztecas.